Bueno, primero que todo, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este directo. Yo soy Joan Sebastián Arias y el día de hoy nos concierne la conferencia de cómo disolver el yo y sus detalles. Bueno, el objetivo de esta conferencia es saber pues qué es el yo, qué es saber qué es el yo en sí y cómo aplicar esta técnica en nuestro diario vivir. Bueno, bueno, y ya sin más, entonces sin más preámbulo, comencemos. Primero que todo, tenemos que saber qué es un yo. Un yo psicológico, un yo, vamos a hablar desde la parte de la psicología, porque estamos hablando desde un yo. Si nos podemos definir la palabra yo en el diccionario, nos dirá que es el sujeto, es el pronombre que se usa en el sujeto en primera persona. Pero, pero en este temario, cuando nosotros acá en el conocimiento de sí mismo nos referimos a un yo es ni más ni menos un defecto, una emoción o un deseo que el cual se alimenta y es manifestado por medio de la personalidad, que el cual alberga un X porcentaje de nuestra conciencia. Sí, ¿por qué digo un X porcentaje de nuestra conciencia? Porque, como ustedes sabrán, existen yoes psicológicos muy buenos o yoes psicológicos muy malos. Por ejemplo, existe el yo psicológico que siempre dice la verdad. Y obviamente decir siempre la verdad no es bueno. De por sí no es bueno porque, por ejemplo, si nosotros hablamos mucho de la verdad, podemos salir perjudicando a una persona. Por ejemplo, en un trabajo uno sabe que X persona actúa mal, pero no actúa pues mal por generar un mal a algo. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, estamos en un equipo de trabajo. Uno de nuestros miembros de trabajo siempre se lleva la fruta que sobró de la tienda, aunque, aunque eso es un acto incorrecto. Pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque en la casa de él el salario mínimo del compañero no cumple para satisfacer las necesidades alimentarias de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos ponemos a hacer, nos ponemos de honestos y aplicamos el yo honesto y le decimos la verdad y ya llega el momento de que nuestro superior nos pregunta qué pasó o qué ocurrió con la fruta que sobró hace 2 semanas. Entonces, si nosotros nos pusimos a decir de pesa al man de por qué hace falta y delatamos al compañero, probablemente el compañero pierda el trabajo y podemos perjudicar no solo al compañero, sino a una familia. Por eso es que no siempre es muy bueno aplicar pues, el yo de la honestidad. Claro que tampoco es bueno ser una persona mentirosa. Sí, porque por ejemplo si usted miente mucho, la gente no le cree a uno. Bueno, y para desgracia de todos, eso es lo que actualmente en el mundo es lo que está ocurriendo. Actualmente en este mundo la gente dice la verdad a medias y miente más de la cuenta, tanto así que se genera que ya nosotros los seres humanos mantenemos en constante desconfianza de uno con el otro. Sí, entonces bueno, entonces ya dejando claro qué es un yo psicológico, porque ya dejando claro que existen yo psicológicos tanto buenos como malos, porque ahí como yo lo puedo demostrar, existe un yo psicológico que por sí proviene de una facultad, pero también existe un yo psicológico que viene de algo que es malo, de una maldad o de una benevolencia, siempre varían. Y lo mismo ocurre también con la familia. Por ejemplo, existe el yo, voy a decir mis términos, voy a usar una terminología
de mi pueblo, que el yo alcahueta. ¿Qué pasa si usted se vuelve alcahueta? Una persona que le alcahuetea todo a otra persona. ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre es que la persona después se vuelve mediocre. Que, bueno, el yo que consiente todo. Por ejemplo, por ejemplo, los papás. Si un papá cría a su hijo y lo consiente mucho, ¿qué ocurre? Que, que el hijo se vuelve malo, porque se vuelve pues, una persona indefensa al momento de que vaya a salir a la vida. ¿Y qué pasa si usted es un padre muy estricto? Su hijo puede salir muy recto y fino. El problema es que a la final su hijo lo va a terminar odiando a usted. Porque siempre va a haber una dualidad en ciertos casos. Eso también es un yo. Y todo eso, como lo puede mostrar, por medio de acciones y lo otro pues que estaba hablando, todo esto es lo que es un yo psicológico y va en sí, y se produce con la personalidad. Y como anteriormente hemos hablado, el yo psicológico solo puede ser disuelto por medio de la muerte psicológica. Sí, por la muerte por medio de la muerte psicológica o cuando a nosotros, los seres humanos, se nos acaban las 108 existencias. Cuando pasamos a las infradimensiones, el yo psicológico es disuelto también, pero de mala manera. Y otra vez, cuando volvamos a retornar a otra vez a hacer este ciclo, otra vez estos yo psicológicos se nos van a volver a incorporar. Bueno, entonces ya dejando todo esto claro, vamos a, nos vamos a cuestionar y bueno, ya sabemos que es un yo. Ya sabemos que, bueno, ya vemos que la técnica para disolver el yo es la muerte psicológica. ¿Cómo se aplica la muerte psicológica? Por ejemplo, cuando los padres discuten con los hijos, que porque el hijo perdió solamente, digamos que el hijo es 99, saca siempre un 9 en sus asignaturas, y justamente sacó un 8 y el papá lo reprende. Entonces el joven se siente frustrado. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, a mi hijo yo lo reprendo, pues lo reprendo bien feo, bueno, a mí me reprenden la verdad. Vamos a poner el caso del estudiante porque yo soy estudiante. Entonces, si a mí me reprenden, un ejemplo, a mí me reprenden. Entonces a mí mismo yo siento que me salta el yo de la ira y el yo que le quiere responder. Entonces como yo estoy en mi autoobservación, entonces ¿qué pasa? Que cuando yo me autoobservo, ahí mismo caigo en cuenta y digo, no, aquí están reaccionando otros agregados psicológicos. Entonces le digo, madre divina, mátame, yo respondón. Porque yo no le respondo a mi papá, porque a mis padres, ¿por qué? Porque yo sé que si yo les llego a responder, me va peor para mí, para mi persona. Sí, entonces esto es lo que es la muerte psicológica. Sí, pero no simplemente la muerte psicológica, es decir, esto, porque, por ejemplo, si yo digo, madreina, mátame, yo respondón, por una vez que yo lo aplique, en ese momento el yo se vuelve débil, más no se elimina a la primera, porque un yo no muere de la noche a la mañana, eso es técnicamente imposible. Un yo necesita un estudio y necesita un esfuerzo, que cada vez más vamos aplicando. Entonces, bueno, entonces ya dejando claro que entonces existen otros tipos de muerte psicológica, por ejemplo existe la muerte reflexiva, que de la cual ya luego voy a hablar más adelante. Sí. Y existe la muerte en marcha, que es cuando eliminamos todos los yoes que se nos van produciendo a lo largo del diario vivir, pero sin analizarlos a mayor profundidad,
sino que yo psicológico que se manifiesta, yo psicológico que elimino, y así toda su cadena. Todo eso lo ejecuta, todo eso, esa ejecución que uno hace es la muerte en marcha, sí. Entonces, bueno, entonces el yo psicólogo, entonces la muerte reflexiva es un proceso más lento, por decirlo así, es pasivo, ya que tú requieres de un poco de tu tiempo para, para poder, por decirlo así, tú para poder hacerlo, por decirlo así, encajarlo pues a tus estándares, porque necesito un estudio serio. Necesitas que, bueno, cuándo se manifestó, cuántas veces se manifiesta y así. Eso es lo que es la muerte reflexiva. Entonces, bueno, entonces ya vamos a analizar qué son los detalles. Un detalle es ni más ni menos, es esa minúscula parte de un yo psicológico que nosotros a simple vista no la detectamos. Porque, por ejemplo, a usted le cuentan un chiste, usted se ríe, y usted se ríe y usted no sabe por qué se está riendo. Usted sabe que le contaron el chiste y usted se ríe porque sí. En el momento que usted se ríe, usted no piensa de por qué se está riendo. Usted asocia la justificación suya y usted justifica y dice, no, yo me reí porque el chiste me pareció bueno, sin haberlo entendido antes, pero te pareció bueno el chiste. Eso también eso por ejemplo, eh, eso es un detalle. Entonces, por ejemplo, eso es un detalle. El detalle es la raíz del defecto. Por ejemplo, por ejemplo, un árbol. Un árbol. Nosotros cuando vemos un árbol, la raíz, usted un árbol lo que ve es, es el tronco, tallo, las hojas y el fruto. Sí, pero usted no ve la raíz y usted no sabe cuántos metros de bajo tierra tiene de raíz. Entonces un detalle es ni más ni menos la causa, el génesis del yo, la semilla que le generó el yo, que generó el yo. Por ejemplo, cuando nosotros, esto lo aprenden más fácil los niños pequeños. Por ejemplo, un niño pequeño, tú le dices que robar es malo, pero el niño no sabe qué es robar. Nosotros nos han estandarizado y nos han dicho que no, que robar es malo, que mentir es malo, que cualquier cosa es malo. Y así, bueno, robar no es un acto correcto y tampoco nos queda muy prudente, pero por desgracia de muchos, eh, por ejemplo, el yo ladrón, que es el que roba, eh, tanto así que hay gente que actualmente los ricos se benefician de eso, de tanto robar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en el colegio, anoto en el colegio, por desgracia, de alguno anoto en el colegio, nos enseñan tanto lo bueno como lo malo. Porque, por ejemplo, usted en el colegio, usted un niño, usted aprende a robar. Por ejemplo, un niño coge de forma inconsciente y agarra el lápiz de un compañero que está al lado y lo usa, pero sin pedir permiso. Lo toma, por eso así lo toma prestado y se lo lleva para su casa y se le olvidó que el lápiz era de su compañero. Y ya pues llega la mamá, la madre, y le revisa la cartuchera y ve y te dice, oye, este lápiz no es tuyo. ¿Tú qué haces con esto que no es tuyo? Ah, no, es que yo se lo cogí. Entonces los niños son muy inocentes. Entonces ellos dicen así sinceramente, ah, no, es que yo se lo cogí al compañero que estaba al lado mío y yo me lo traje. Por ejemplo, ahí el niño robó sin que se diera cuenta. Él robó, pero no tiene esa conciencia de que es robar. Entonces ahí mismo la mamá le dice, no, robar es malo, mira, has hecho esto y eso es malo. Entonces ahí el niño aprendió qué es robar, qué es robar. Entonces resulta pues de que ya el joven va viendo de que, ah, bueno, robar me permite coger los objetos de un objeto ajeno que está en propiedad de otra persona, pero yo lo tomo sin el consentimiento de esa persona
y me lo quedo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando el joven crezca, él va a saber qué es robar y, por ejemplo, si la mamá le reprimió, le deprimió, pues, por decirlo así, eso, ese efecto, él sabe qué es robar, pero no lo aplica, pero aún así tiene el yo ladrón. El yo robar lo tiene por el simple hecho de hacer esa mínima acción. Y usted sin darse cuenta, acá presente, usted tiene el yo robar y usted sabe qué es robar. Y por ejemplo, uno a veces inconscientemente, eh, entonces eso es un robo. Entonces ahí por ejemplo usted inconscientemente usted dice, no, yo nunca he robado en mi vida. Pero porque usted no, porque uno no tiene memoria. Porque por ejemplo, ahí como pasó en ese efecto mínimo que hizo el niño chiquito, robó. Ese, ese ápice mínimo, cuando el niño supo que qué es robar y era eso, ahí se generó el yo. Se creó el yo psicológico, se creó el detalle. Eso es un caso. Por ejemplo, y si pasa el caso contrario de que la mamá le mea cartuchera, pero no le dice nada. No le dice nada. Un ejemplo. No lo reprime ni nada. O entonces, ¿qué pasa? Que el niño roba el lápiz. Y ya después, como no lo reprimieron, él lo ve como normal. Y ya él coge otro, y ya en varios días consecutivos, en vez de robar un lápiz, ya roba un borrador, después roba un tajalápiz y eso se le convierte en un vicio. Ya cuando se le convierte en un vicio, ahí es cuando él comienza a alimentar el yo. Y cuando justamente al ladrón lo pillan, lo descubren, recibe su regaño. Pero ¿cuál es el problema? Que como a él se le hizo un vicio, él no lo ve malo, pero, o sea, él sabe que es malo, pero no, por aún así lo sigue haciendo. Ya después llega la secundaria y usted sabe que usted tiene un compañero de salón que es ladrón, porque si mucho le habrá robado pues a usted un lápiz. ¿Y cuál es el problema? Que él luego comienza a influenciar a los demás y luego dice, no, hey, vea, si usted necesita un lápiz, ves, quítese lo que él no se va a dar cuenta, vea, él tiene dos lápices azul, usted no tiene ninguno. Usted lo toma y él no necesita nada. Es que no, él no necesita, él ya tiene uno, ¿para qué necesita el otro? No, cójalo y todo, y quédeselo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por ejemplo, ahí se influenció te está influenciando el yo ladrón, entonces está la tentación. Entonces, como usted de chiquito ya le hicieron eso, entonces usted es el otro estudiante, el influenciado, y usted agarra el lapicero sin que el otro se dé cuenta. Ahí mismo usted en su mente cae. Ve, qué tan fácil es robar. Qué tan fácil es robar. Entonces, por ejemplo, ahí está la justificación. Porque la persona que te influencia, ya, aparte de que te mete la semilla, ya te justifica del por qué lo debes hacer. Y eso, por desgracia de muchos, esa justificación alimenta el yo psicológico. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya después él ve que eso es fácil y ya después el otro te enseña a robar. Y ya el estudiante de secundaria con su compañero, o sea, son buenos amigos. ¿Por qué? Porque ambos tienen ese mismo yo psicológico. Y ahí mismo, claro, y mismo cogen y se influencian, porque eso es lo que pasa en la secundaria. Ya después de la secundaria, y que esto a qué conlleva. Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que está la semilla. La semilla fue ese pequeño descubrimiento que a ti no te, que supiste que era robar. ¿Cuál es el tallo? ¿Cuál es la raíz de que tú robas porque se te convirtió en un vicio? Ya después, ¿qué pasa? Luego está el tallo, que tú ya influencias a otros a hacer dicha acción porque ya tienes una justificación de eso. Ya después del tallo salen las hojas y ya cuando te descubren o la persona víctima se da cuenta de que ocurre y te descubre a ti, que tú eres el victimario, ¿qué pasa? Ahí mismo sale el yo mentiroso que sale a decir, no, 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 es que se parece al suyo, pero realmente este es el mío, ¿va? Que está marcado. Sale el yo falsificador, porque obviamente como usted ya es un ladrón semi experto, usted sabe que lo que es suyo, usted lo marca con una viñeta blanca. Es que mira, este tiene la viñeta blanca y indica que es mío, aunque realmente lo que usted hizo fue coger un lapicero de su compañero
ponerle una viñeta blanca y decir que es suyo. Sí, y así sucesivamente. Entonces ya salieron las hojas de dicha acción. Salieron que el yo mentiroso, el yo falsificador, el yo victimario, que también está ahí, que es que es quien comete la acción. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Que a su vez también al intentar, ya después el intentar, por ejemplo, ya él crece, el estudiante crece y ya llega a la media académica y ya es un joven de 15 o 16 años. ¿Qué pasa? Que él ya no quiere robar simples lapicitos y borradores, ya lo que quiere robar es dinero. Entonces resulta pues que los jóvenes, que uno como joven, cuando el yo ya es un pequeño árbol, pero con hojas. Entonces, con simples hojas. Entonces, ¿qué pasa? Que él ahí mismo inicia a ser tratado, inicia a intentar robar dinero. Entonces, al primero que le roba el dinero es al papá, a los padres. ¿Por qué? Porque él dirá, no, como mis padres son más fáciles, es a quien yo les puedo sacar más plata, demasiado fácil. Yo tomo y le digo a mi mamá de que no, no mamá, es que yo no tengo, es que nos pidieron 100 pesos para las fotocopias, 1000 pesos para una recolecta del colegio y que es obligatorio llevarlos, aunque eso es una mentira. Entonces el papá coge y los padres cogen, no, mira, ten estos 1000 pesos que son de la escuela. Entonces ahí él está, ahí por ejemplo, allá él se robó 1000. Entonces ya después cogí y dice, no, papá, nos pidieron 20 pesos para comprar un libro. Entonces ahí mismo sale los padres, ahí mismo el padre dice, no, mira, tengan 20. Ya después cuando los padres preguntan que, mira, ¿cómo te está yendo en la escuela y todo? Y digamos que el man es un mal estudiante, la persona. Hijo, ¿y qué le pasó al libro tal y al otro libro tal? No, pa, es que esos libros son muy difíciles y esa recolecta del colegio no salió mala. Entonces ya cuando los padres lo citan en la reunión, a mí mismo le pregunté al profesor, profesor, ¿por qué usted está pidiendo, por qué mi hijo está mal sabiendo que los libros que, es que, profesor, resulta pues de que los libros que usted está pidiendo son demasiado caros, que mi hijo pide son demasiado caros, 20 pesos por un libro, 20.000 pesos pues por un libro, algo así, que sabiendo que el mismo colegio los puede propiciar. Entonces ya luego el profesor dice, no, no, yo nunca he pedido ningún libro. Entonces ahí mismo la mentira salió a la luz. Entonces ahí mismo, claro, llegan los padres bien enojados y dicen, hey, mi hijo, mira, no has mentido y ¿qué le pasó ese dinero? Entonces ahí mismo el hijo intenta buscar otra excusa. Intenta buscar pues otra excusa ahí como queda en descubierto. Entonces ahí, por ejemplo, ya salió otro yo, el yo de las excusas, que saca siempre una excusa para poder seguir delinquiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya sale ese yo, ya el pelo va diciendo qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces el hijo dice, no, pa, es que resulta pues de que yo le debía tanto dinero a Juanito y me tocó pagárselos con los 21 pesos. O él se inventa que no, es que hay un compañero mío del salón que es pobre y yo le quería colaborar con ese dinero porque me dio pesar. Entonces obviamente los papás dirán, ay no, qué buena acción, entonces mira, qué buena acción. Y mira, dile a ese amiguito que, que si necesita cualquier cosa, que te lo diga a ti y nosotros te lo damos. Entonces resulta pues de que ese amiguito supuestamente pobre, resulta que el amiguito realmente es un man que vende vicio. Entonces resulta pues de que al entrar al mundo del robo y todo eso, como el joven se volvió un ladrón profesional, en media académica ya desarrolló el yo negociante y el yo del comercio y el yo vicioso, porque esas malas acciones lo conllevan a eso. Sí, entonces resulta pues de que entonces ya resulta de que le van diciendo, no, mira, que, que tal fruto
Pepe inicia a tener fruto porque ya él se volvió, los robos se le volvieron un negocio. Que ya el man le dice, no, va, demasiado fácil. Como usted es ladrón, usted se identifica a otro ladrón, entonces va a vender este comercio así porque como yo le enseño a usted, yo le voy a enseñar cómo hacer el trato. Entonces, claro, y mismo el man se va dando cuenta de que resulta pues de que el vicio o esa droga pues de su amigo resulta que es robada de otra parte. Entonces, como usted puede ver, ese árbol ya comenzó a dar frutos y le comenzó a generar un negocio al joven. Entonces resulta pues que, de que ya la persona crece, se convierte en un paraco, en un repartidor de vicio y ya por desgracia después lo coge la policía, y lo lleva a las cárceles. Y así es como termina pues el yo ladrón. Y resulta pues que ya en la cárcel se muere. Pero como ustedes pudieron notar, desde ese pequeño detalle de niño chiquito, no, nunca corrigió ese detalle que era que robar y los detalles convirtieron en un vicio. No solo esto nos ocurre a nosotros con el ladrón. Por ejemplo, eso también nos ocurre a nosotros con la vista. Por ejemplo, a todos los hombres y las mujeres, noto naturalmente por instinto de atracción, un hombre siempre observa el cuerpo de una mujer y viceversa. Una mujer observa el cuerpo de un hombre. Pero cuando usted es un niño chiquito, cuando usted es un niño pequeño, usted observa una mujer, él le observa pues el cuerpo, que los glúteos, los senos, el cabello, la cara. Y entonces el niño, si es un niño pequeño, usted lo ve normal. Ya después, ya cuando usted crece en el colegio, ya el niño ya llega en el colegio y ya llegan los amigos porque uno es muy influenciado con los amigos o con los familiares. Entonces llega el niño y le dicen, oye, mira, ¿a ti cómo te parece tal compañera? Realmente, porque un niño chiquito no juzga si algo es lindo o es feo, o de otra persona, un niño no hace eso. Pero como el niño ya creció y está apenas en su base de primaria, él dirá, no, mira, que no, que no, yo la veo normal. Entonces, como hay amiguitos, compañeros del que son mayores, dirán, no, mira, que tú, lo que es que tú tienes que buscar eso, que comiences a buscar atracción hacia las mujeres, te decían pues te dicen los compañeros. Entonces, claro, ahí mismo ya el niño se le generó la curiosidad. Por ejemplo, ahí entonces se le generó una curiosidad. Esa curiosidad, entonces ya el niño comienza a saber de él, por qué los amigos le diciendo. Entonces ya después, ya en el colegio, en secundaria, nos enseñan de que un hombre y una mujer son naturalmente atraídos porque como en todas las especies de la naturaleza, el macho y la hembra se atraen, se reproducen y generan una familia. Ya. Entonces obviamente ya los niños inician, ya tú eres una persona de secundaria y tú sabes que tú necesitas una mujer para reproducirte y hasta generar gustos, sentimientos y todo ese tipo de cosas. Pero el visual, porque entonces ya le llegan los compañeros más pervertidos y le dicen, oye, que ¿tú qué opinas del cuerpo de Sarita? Tiene buen cuerpo, está muy buena y tales. Y tú sin saber a qué él se está refiriendo. Entonces él dice, entonces cuando tú pones la cara de duda, entonces te dice, tú no sabes que es una mujer buena, que tenga buen cuerpo y así. Entonces los mismos compañeros tienen esa influencia de decir, mira, si una mujer tiene buen cuerpo y así es porque es buena, porque es buena en la cama o algo así, o es buena en el sexo. Comienzan todos así. Por ejemplo, ahí ya esa pequeña semilla inició, esa pequeña semilla que fue la curiosidad, le generó una duda, esa duda generó una raíz, esa raíz, por medio de las influencias de la demás sociedad,
ya está generando un pequeño tallo. Entonces ahí mismo él inicia a ver como que, ay, sí, porque si mis compañeros lo ven bueno, yo también, significa que es bueno, porque así somos todos los seres humanos. Entonces inicias así a escalar. Entonces ya después, ya en vez de, entonces le mira el cuerpo y todo eso y hasta las morbosea. Entonces ya salen los demás yoes psicológicos, el yo mirón, el yo morboso, y ya después ya se inician a decir, entonces inicia a aparecer esos distintos yoes. Ya después ya es más grande y ya cuando tiene, entonces ya cuando, porque anoto en los colegios, ya comienza pues ya el joven crece y ya los padres le inician a dar la charla, más que todos los padres que inician a dar la charla y todo eso, de que cómo lo tuvieron a él, de que las cosas, las consecuencias del sexo y todo eso. Te hablan de sexualidad. Ya después, al ver de eso de sexualidad, inicia a haber un deseo, porque la química, la hormona del cuerpo físico, pues también reacciona, justamente porque eso es un hecho natural, eso es un acto innegable. Se inicia a haber un deseo, entonces ese deseo ya va a decir, ve cómo se sentirá para hacer el amor. Entonces inicia el joven a hacer eso. Inicia a preguntar, pues, así, es que, ay, tan bueno uno. Entonces ahí mismo inician unos compañeros a decir, mira, que tú me imaginas lo mismo que lo influenciaron, porque dicen, como ya el joven vio que y entendió que es morbosear a alguien, entonces ya comienza la imaginación a crear otras cosas, que cómo ver cómo sería ver a Sarita desnuda, que cómo sería pues a Sarita haciendo sexo anal, sexo oral y así sucesivamente. Entonces se inician a crear todos esos tipos de yoes psicológicos. Entonces resulta que el man intenta ligar con Sarita. Entonces cuando el man intenta ligar con Sarita, recuerden, un deseo menor se sustituye con un deseo mayor. Entonces resulta pues de que ya el man luego a la final se inicia a coger a Sarita. Y entonces ya se hicieron novios Sarita y él y así sucesivamente. Ese le generó un deseo. Y ya, pero resulta pues de que llega un momento en que Sarita lo deja. Pero como el man necesita el deseo de estar con ella y de fornicar con ella, que le genera otro yo, que es el yo posesivo. Y se vuelve posesivo con Sarita. Entonces resulta que si Sarita no le obedece, significa que él inicia a tener miedo de dejar de cumplir ese deseo. Y entonces Sarita ya en vez de hacer, entonces ya Sarita llega al punto en que Sarita se remacha con él y ya no comienzan a practicar. Entonces ya comienza el sexo forzado. Ya después del sexo forzado iniciamos a escalar y ya después sigue el maltrato de género, el maltrato pues la violencia de género y después de la violencia de género ya el man se vuelve un abusador y ya después de que el man se vuelve un abusador eh, ya sí depende de cómo sea la persona, porque los yoes psicológicos de la persona se desarrollan de acuerdo a las vivencias que cada ser humano viva. Entonces ya una de dos, él comete feminicidio y toda esa escala se generó por un simple deseo. Entonces, como nosotros disolvemos los detalles por medio de la muerte reflexiva. Por ejemplo, este pequeño estudio que yo acabé de hacer mínimo es una manera de hacer la muerte reflexiva. Por ejemplo, tú coges un yo psicológico, como yo cogí, por ejemplo, el yo mirón. Entonces, el yo mirón se generó, ¿por qué? Porque a mí de chiquito me decían que un hombre, me decían que, mis mismos compañeros me decían que observar de los senos y los glúteos de una mujer es bueno. Es un ejemplo. Entonces ahí se generó un yo psicológico. Se generó la raíz del yo mirón. Después miren que mirarlo. Entonces ya después cuando usted lo mira, ya su imaginación, ya ellos van diciendo que, entonces inicia un amigo suyo, usted mismo un amigo suyo y dice, no, es que así con ropa y tal cosa, entonces usted inicia a juzgar y tal. Entonces ya después se inicia a despertar otro deseo. Entonces todos esos detalles nosotros los vamos anotando. Entonces nosotros ahí estamos desglosando el yo mirón y el yo morboso.
Entonces ya después el yo morboso siente un deseo, entonces si medio toca el tacto, medio rosada a su compañera, ahí mismo se erecta. O si su compañera se le sienta en las piernas, ahí mismo se erecta pues, y entonces eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo nosotros disolvemos este yo? Por medio de la muerte reflexiva. Entonces, la muerte reflexiva es por medio de esta clave que nosotros vamos a desglosar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Usted coge y usted inicia el yo endeudado. ¿Por qué se generó el yo endeudado? Eso es un yo básico, o sea, no vas a coger y vas a comenzar a desglosar un yo demasiado complicado. Que yo qué sé, el yo perezoso. Porque técnicamente a todos nos da pereza hacer de todo. Que no, que yo llegué cansado a la casa, entonces ay no, qué pereza cocinar. Estoy en el trabajo, me toca alzar 30 cajas de 54 kilogramos. Ay no, qué pereza alzar eso. Por ejemplo, el yo de la pereza es un yo muy complicado de estudiar porque técnicamente todo da pereza hacerlo. Por ejemplo, podemos comenzar con un yo básico. Por ejemplo, el yo, esto lo hacen mucho los abuelos, el yo consentidor. ¿Cómo comenzamos a desglosar el yo consentidor? El yo consentidor se crea de la siguiente manera. Voy a sacar los detalles. Primer detalle, el yo consentidor. Yo porque consiento a otra persona. Yo le regalo, porque esto es lo que pasa con todas las generaciones de familia en familia, que todos los padres normalmente tienen ese error. Casi la mayoría de todos los padres que han pisado esta tierra tienen ese error. Otras veces no lo generan. O si no, lo generan nosotros, los hijos. Lo que mi papá no me dio, yo se lo daría a mi hijo. Es esa palabra. Pero usted no entiende por qué su papá no le... Pero usted no está, ojo, usted no tiene la comprensión ni el entendimiento racional para entender por qué su papá no le dio, por ejemplo, el computador. Entonces, tú de chiquito querías una PC, un portátil, y no, y resulta pues de que en esa época tus padres eran pobres, pero no, tú no eres capaz de comprender eso y tú inicias a decir, no, es que mis padres nunca me daban nada a mí, me decían que si yo quiero algo, yo lo tengo que trabajar. Entonces, esa frustración de que los padres le generaban esa barrera al hijo, él dice, no, cuando yo tenga a mi hijo, no lo voy a limitar de nada. Entonces llegan los papás y le dicen al hijo que no, que yo quería hacer un X estudio. Yo quería estudiar gastronomía, pero mis padres decían que ser chef no pagaba y me pusieron a estudiar medicina. Entonces tú obedeciste como hijo y estudiaste medicina, porque es lo que tus padres te pagaron. Entonces, pero solamente quería ser un gastrónomo, un chef, un cocinero profesional. Y entonces esa represión, por ejemplo, entonces tú dices, no, no, yo a mi hijo le voy a consentir y si él quiere estudiar algo, yo le pago la carrera que quiera y así. Obviamente, ya estos son otros niveles extremos. Porque, por ejemplo, ahí inicia también a influenciar el otro lado. El yo, el yo de ese papá el yo imponer. Lo que yo te impongo por eso. Entonces resulta que cómo se creó ese yo imponer. Entonces va el detalle del yo imponer. Ahora yo me estoy dando cuenta de que mi yo consentido se generó por medio del yo imponer de mis padres. Entonces ahí voy desglosando la hoja al tallo y a la rama. Entonces esa es la rama. De que yo crecí por muchas imposiciones. Entonces yo
lo que no me dieron a mí de libertad, quiero que lo tenga mi hijo. Entonces ya sale, entonces ahí va la rama. Ya después, ya después sale el yo. Resulta pues de que ya después tengo que irme más para atrás y sale el yo, y ya luego me cuestiono, ¿por qué está ese yo imponer ahí? Resulta pues que el yo imponer de mi papá de mis padres se generó porque resulta pues de que mi papá quería hacer, de que sus padres hicieron una carrera que sus padres les, por ejemplo, porque mi papá estudió una carrera de mecánica y resultó ser un fracasado en eso. Y que mi mamá estudió ser modista y no le resultó el negocio. Entonces ellos vieron que las libertades que sus padres les ocasionaron los volvieron a ellos unos fracasados por el consentimiento de esos padres. Entonces los padres imponedores generaron eso, generaron ese yo imponer porque el yo consentido de sus ancestros, por eso decir, del abuelo, de la persona pues que está analizando ahora, el abuelo les consintió, pero los convirtió en unos fracasados y ellos ven que no sirven para obrar o para actuar. Entonces ellos dicen, no, las carreras que nosotros hicimos, ya que mi papá me consintió todo, no reflexioné bien y eso me convirtió a mí en un fracasado. Ahora yo tengo que decirle a mi hijo qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe estudiar para ser una persona exitosa. Pa. Entonces se generó esa cadena más para atrás. Entonces resulta pues de que también está el yo fracasado ahí, porque los papás se sienten unos fracasados y no quieren que su hijo se convierta en un fracasado al igual que ellos. Entonces claro, entonces ahí ya de la rama pasamos al tronco. Entonces del tronco ya, por decirlo así, del tronco, ¿qué va ocurriendo? Que va diciendo de que ellos se sienten fracasados. Entre ellos, ¿por qué se sienten fracasados los papás, los abuelos, que sus abuelos consentían mucho? Y entonces, ¿esto a qué conllevó? Te resulta pues de que los abuelos que consentían mucho, resulta pues de que, porque ellos eran personas fuertes, porque ellos sabían y ellos estudiaron sin reprocharle a los papás lo que les dieron, pero tienen ese pasado atrás. Te resulta pues de que está también el yo, ahí atrás también está el yo mandón. Es que no, es que a mi abuelo le aconsejaron, a mi abuelo, su bisabuelo, siempre lo mandaba y le exigía que él tenía que ser el mejor, así sucesivamente, tanto así que él se educó de esa manera y se convirtió en una excelente persona. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por ejemplo, de que hay un yo exigente y un yo que no le gusta ser exigido. Entonces se generó eso. Ya después porque resulta pues de que porque ellos se volvieron personas exitosas, está el yo de la envidia. No, es que yo no, porque resulta pues de que mis abuelos querían ser mejores que todos sus primos. Y por eso por eso, eso es lo que ocurre ahora, pues que me están obligando a mí a estudiar medicina. Y resulta pues de que como siempre, de que se genera una familiar. Entonces ahí mismo, claro, ya comienza, entonces va como vamos desglosando, está el yo competitivo, el yo familiar, el yo exitoso, y ya todos esos detalles bajamos del tronco a las raíces. Y ya después todas esas raíces, ¿a qué ocurrieron? A que los primeros miembros de la familia resultan que ellos antes eran una familia unida gracias a que solo existía un familiar que cumplía todas sus necesidades. Entonces, el yo complacido, por decirlo así, el yo cómodo,
se sintió en peligro. Y resulta que cuando esa familiar murió y repartieron la herencia, algunos quedaron desequilibrados y otros quedaron más adinerados. También el yo de la desigualdad. Y ya así vamos desglosando, porque ya hasta está el yo, ese yo de raíz. Y entonces nosotros a todos esos yoes que se nos fueron manifestando y que los vamos escribiendo, a todo eso le vamos dando muerte psicológica. Por ejemplo, Madre Divina, mátame este yo tal y así sucesivamente. Ahí, todo eso son detalles. Pero por ese simple hecho de haber hecho ese estudio y de tenerlo escrito en un cuaderno o haber hecho eso mentalmente, no te va a matar el yo a la primera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted siente eso, usted sabe que ya toda esa cadena de yoes acompañan a ese yo. Entonces usted ya mismo, usted se le hace más fácil identificar ese yo psicológico. Tanto así que usted ya sabe cuándo se manifiesta. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de una cadena de tres yoes. Yo no estudié en el examen, ¿por qué? Porque estaba ocupado, está el yo ocupado. Está el yo, eh, entonces estoy en un examen. Hay un examen, entonces me toca hacer un examen de semestre. Hay un examen. Por ejemplo, ahí está el yo, el yo estudiante. El yo estudiante. Entonces, como no estudio, que es la causa, está desesperado. Al estar desesperado, va a fracasar, va a perder la nota. Y al no perder la nota, no va a entrar a la universidad y ahí va a acabar el yo. Así el yo estudiante no va a evolucionar y no se va a convertir en el yo universitario. Y después sigue el yo profesional después de que el yo universitario termina la carrera. Así en esa simple cadena, entonces mismo supimos que todo eso comenzó. Esa cadena de yoes desesperados comenzó por el yo no quiero estudiar, por una simple sensación que era que yo no en el momento no quería estudiar. Dos, el yo olvidadizo. Estoy en el examen, ahí mismo sale un yo psicológico que me recuerda todo lo que yo hice. Entonces ahí inicia el caos. Entonces sale el yo de mamá y papá, de ser el hijo favorito. Ay, no, si yo no entro a la universidad, mis papás se van a sentir decepcionados. Entonces ahí inicia más presión todavía, sale el yo presionado. Y el yo que se autopresiona por el simple deseo de querer ser eso. Entonces todos esos detalles de esa simple manifestación, nosotros en nuestro diario vivir y viviendo conscientemente en el presente, esos mínimos detalles que nosotros nos damos cuenta, eh, le vamos pidiendo muerte psicológica. Madre divina, mátame este yo. Sí, entonces eso es un modo, entonces así es como nosotros vamos disolviendo los detalles. Debemos tener en cuenta que todos los detalles, que los detalles de un yo psicológico, eh, un yo es fácil de descubrir, los yoes grandes, y esos detalles son las sombras del yo. Por ejemplo, un árbol que ha vivido más de 1000 años, tú no sabes desde dónde comienza la raíz. Tendrías que escarbar toda la tierra, que es ese estudio que nosotros estamos haciendo, con esos distintos yoes antes mencionados, escarbamos toda la tierra y ya cuando encontramos la raíz y matamos la raíz, que es la causa del yo, así el yo psicológico va muriendo con más facilidad. Sí, también podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, va a aplicar una regla de tres yoes. Yo estoy distraído con mi celular. Llega un señor que va a llegar tarde y se choca conmigo y me hace caer el celular y mi celular se daña. Entonces, todos esos yoes, entonces todo ese evento, desde qué punto se generó. Por ejemplo, el señor que llegó tarde tendrá sus razones de por qué llegar tarde. El problema es que debemos comprender eso en qué nos afecta a nosotros.
por ejemplo, qué es lo que causó ese efecto, ese evento que el cual nos llegó a hacernos, a afectarnos a nosotros. Por el simple hecho de que estábamos distraídos ya. Tanto yoes, toda esa cadena de yoes que se podían manifestar y subir a alimentarse, eh, que en el momento se manifestaron, porque yo comenzó, siento hasta resentimientos por el señor que me tumbó el celular y me lo dañó, y o le discuto al señor y eso, todo eso se generó por un pequeño detalle que es estar distraído. Entonces, para poder aplicar esto, debemos vivir el presente conscientemente. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que yo soy distraído y de todo mi alrededor, siempre me voy a dar cuenta de los detalles que están ocurriendo diario. Y tanto así que inclusive cuando tú miras a otra persona, tú te pones en los zapatos del otro, tú descubres yoes psicológicos que tienen esa persona. Y tú te das cuenta de que yo también tengo esos yoes psicológicos. Entonces, ese simple, porque nosotros captamos por los cinco sentidos y los detalles se nos van a meter por los cinco sentidos. Por ejemplo, por ejemplo, por el sentido de la vista. Yo mire que yo en vez de estar distraído estoy pendiente de todo lo que ocurre en el metro y veo que ese señor va a llegar tarde. Entonces yo de ahí mismo, por medio de la vista, sé que por sus expresiones faciales él va a llegar tarde. Entonces, si yo no me identifico con él de que, ay, no, qué pesar que él va tarde, sino que porque ahí mismo nosotros comenzamos a juzgar y iniciamos a pensar entre nosotros mismos de que, ay, no, qué mal que va a llegar tarde, o usted interviene y dice, ay, denle permiso que el señor está de afán, no, usted ve, ah, no, va a llegar tarde, madre Dina, mátame este yo, que va a hacer que este señor llegue tarde, pero la diferencia es que yo no juzgo al señor del por qué llega tarde. Y eso es lo que hace que esta técnica sea eficiente. Porque, por ejemplo, yo me pongo a ver el señor porque llega tarde, y yo lo veo, y dice, ay, no, está llegando tarde, va tarde. Luego es que salió tarde de la casa, así, por simple hecho de usted decir, ay, no, es que yo creo que ese señor llegó tarde de la casa, aunque usted lo diga en broma, usted está justificando y usted ya se identificó con el yo, por ese pequeño detalle. Y ahí usted está alimentando al yo. Y ya, así de fácil. Esos pequeños detalles que yo acabé de mencionar con estos ejemplos, con estas técnicas, con esta simple técnica, es como nosotros disolvemos el yo. Bueno, ya eso es lo que yo quería dejar claro. Ya sabemos qué es un yo, cómo se disuelve un yo y qué es un detalle y cómo se disuelven los detalles. Listo. Yo decía, bueno, ya sin más preámbulo, yo decía, recuerden que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, la puedo leer acá en los comentarios, y si no, en este directo, y si no, pues la responderé luego, o más, la responderé, o se responderán después o se leen los comentarios, y en un próximo directo podemos tomar de referencia esas preguntas para el momento de dar otra conferencia poder responder sus dudas. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces sin más preámbulo, muchas gracias. Yo he sido Joan Sebastián Arias y esta ha sido la conferencia de hoy. Este directo. Muchas gracias a los presentes que son tres personas, y que tengan un feliz resto de día, tarde o noche. Recuerden que